En un espejo convexo de 80 centímetros de radio, se obtiene que la distancia entre el objeto y la imagen es de 60 centímetros. La pregunta que nos hacen es ¿a qué distancia del espejo se encuentra la imagen? Hay que tener en cuenta que en un espejo convexo, la imagen que genera un objeto siempre es virtual, derecha y de menor tamaño. Aquí pues tenemos el claro ejemplo, este es nuestro objeto, esto representa nuestro espejo convexo y como podemos ver, la imagen es de menor tamaño que el objeto. Es virtual porque está al lado derecho, vean, del espejo y de menor tamaño. De menor tamaño, pues ya lo analizamos, es mucho más pequeña como tal que el objeto. Y derecha quiere decir de que está en la misma posición que el objeto. O sea, está en la parte de arriba del cuadrante. Estar derecha significa que no está invertida. ¿Invertida qué es? En este caso, si fuese invertida, tuviese aquí el inicio y aquí estuviera los ojos y la cabeza del girasol. Ahí quedaría invertida. En este lado está derecha porque está en su misma posición. Está en la misma posición que el objeto, obviamente pues más pequeña, de un menor tamaño, pero en su misma posición. A eso lo determinamos de que es una imagen derecha. Aquí lo único que nos están entregando, pues acá en las unidades de medida, vemos que el objeto está a 40 centímetros del vértice del espejo y que la imagen se encuentra a 20 centímetros. Por razones obvias y lógicas, solo con ver la gráfica ya podemos responder la pregunta que nos hacen. Nos están preguntando a qué distancia del espejo se encuentra la imagen, pues sencillamente la estamos viendo en el método gráfico que se encuentra ubicada a 20 centímetros. Aquí están los reflejos que se generan. Esta línea que va desde el objeto, vean, aquí empieza su reflejo al centro de curvatura y esta que va paralela incide en el espejo, va hacia arriba y su reflejo pasa por el foco. Ahí donde se cortan esas dos rectas o ahí donde se interceptan estas dos líneas o estos dos reflejos es donde se genera nuestra imagen. Podemos ver de que está a 20 centímetros, pero la idea es obtenerlo matemáticamente utilizando las ecuaciones correspondientes. Otra vez tenemos nuestro gráfico y la pregunta es, ¿cuál es la distancia de la imagen? La distancia de la imagen es nuestra incógnita. Matemáticamente tiene que darnos 20 centímetros para que coincida con el valor que obtuvimos gráficamente. Nosotros tenemos esta relación. La distancia focal es igual a la distancia de curvatura o de radio dividido en 2. ¿A qué vamos con eso? Esto es nuestro centro de curvatura. Y nuestro centro de curvatura, como podemos ver, está a 80 centímetros. Quiere decir que la medida que hay de aquí hasta acá, donde se encuentra el vértice de nuestro espejo, es de 80 centímetros. Y nosotros sabemos que el foco está ubicado justamente en la mitad de la distancia entre el centro de curvatura y el vértice. Por consiguiente, si nosotros tenemos una distancia de 80 centímetros desde el centro de curvatura hasta el vértice de nuestro espejo y lo dividimos en dos, obtenemos a dónde se encuentra el foco como tal. Entonces, el foco, o también dicho la distancia focal, es igual a la distancia del radio dividido en 2. ¿Y cuál es la distancia de radio? Menos 80. ¿Y por qué menos 80? Es B negativa porque estamos tratando este cuadrante o el lado derecho de nuestro espejo. Cuando nosotros trabajamos en este cuadrante y la imagen se genera aquí, donde estoy moviendo el mouse acá, se genera nuestra imagen, estaríamos trabajando en este cuadrante y estaría en la parte izquierda de nuestro espejo. Básicamente en espejos cóncavos. Encontramos la imagen aquí, entonces esa distancia focal es positiva, que nos indica de que estamos tratando un espejo cóncavo. Pero en este caso, el centro de curvatura lo tenemos aquí, quiere decir de que estamos trabajando al lado derecho de nuestro espejo, en este caso un espejo convexo. Por consiguiente, lo acompaña un signo negativo. Quiere decir que la distancia focal cuando es signo positivo significa de que estamos tratando espejos cóncavos y cuando la distancia focal lleva un signo negativo quiere decir de que estamos trabajando espejos convexos. En este caso, el centro de curvatura cuando estamos trabajando espejos cóncavos, o sea, aquí al lado izquierdo, en este cuadrante, es un signo positivo. Pero en este caso, como estamos trabajando en el lado derecho de nuestro espejo, en este caso es un espejo convexo, quiere decir de que el centro de curvatura lo acompaña un signo negativo. Esa es la convención de los signos. Por eso nos queda que el radio es igual a menos 80 dividido en 2. Quiere decir de que la distancia focal se encuentra a 40 centímetros del vértice del espejo.
y el signo negativo nos indica de que estamos tratando un espejo convexo. Entonces la distancia focal, aquí es el foco, está a 40 centímetros y ahí gráficamente podemos ver de que coincide, está a 40 centímetros de nuestro vértice, o sea, de aquí. La distancia que hay desde el vértice del espejo hasta el foco es de 40 centímetros o menos 40 centímetros, indicándonos de que estamos trabajando en un espejo convexo. ¿Cómo podemos hallar esto? La distancia del objeto, este es el objeto, más la distancia focal, o sea, todo, tendríamos la distancia desde el objeto, esto, hasta aquí, hasta la distancia focal, todo esto, es igual a 80 centímetros. Tiene sentido, claro, porque el objeto al vértice está a 40 centímetros y del vértice, aquí donde está nuestro foco, hay 40 centímetros. 40 más 40 es igual a 80 centímetros. Aquí ignoremos este signo negativo que se encuentra aquí, porque estos son valores positivos. Este negativo lo podemos ignorar. Entonces, la distancia del objeto más el foco es igual a 80 centímetros. La distancia del objeto más el foco o distancia focal, ya lo hallamos, es 40 centímetros. Lo dejamos positivo. Recordemos de que el signo negativo nos está indicando de que es un espejo convexo. Pero para hallar esta relación o encontrar cuál es la distancia del objeto, lo dejamos en valores positivos porque estamos tomando todo este segmento desde el lado izquierdo del espejo hasta el lado derecho. Entonces la distancia del objeto más el foco, que es 40 centímetros, o sea, está a 40 centímetros del vértice, miren, a 40 centímetros del vértice, es igual a 80 centímetros, que es la medida completa desde el objeto hasta el foco. Ahora, despejando, tenemos que la distancia del objeto es igual, 80 centímetros queda ahí, y este 40 centímetros que está sumando lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar. Nos quedaría 80 centímetros menos 40 centímetros. Concluimos que la distancia del objeto es igual a 40 centímetros. Quiere decir de que el objeto se encuentra ubicado a 40 centímetros del vértice o nuestro espejo. Obviamente, pues esto lo hallamos matemáticamente, pero si nosotros vemos, aquí gráficamente, pues ya sabemos de que está ubicado a 40 centímetros del vértice. Básicamente esto se hace si nosotros no contáramos con este gráfico. Solo utilizáramos la parte de matemática, pues tendríamos que hacer este procedimiento. Aquí no es necesario porque ya vemos gráficamente pues que está ubicado a 40 centímetros. Ahora que tenemos la ecuación conjugada de los espejos, que nos dice que 1 partido la distancia de la imagen más 1 sobre la distancia del objeto es igual a 1 sobre la distancia focal. Ahora sí reemplazamos los valores con los signos correspondientes. 1 sobre la distancia de la imagen, que en este caso nuestra incógnita lo que nos preguntan, más 1 sobre la distancia del objeto. El objeto, como vimos, lo acabamos de hallar, se encuentra ubicado a 40 centímetros. Entonces, 1 sobre 40 es igual a 1 sobre la distancia focal, en este caso es 1 sobre la distancia focal, vean, es negativa. Tengan en cuenta que es negativa, por eso te está menos 40, es la distancia focal porque está al lado derecho. Y aquí pues analicemos algo también. La distancia del objeto es positiva, claramente nos da positivo porque si nosotros analizamos aquí, vemos de que el objeto está ubicado al lado izquierdo. Y recordemos de que todo lo que está ubicado al lado izquierdo del espejo toma valores positivos. Por eso la distancia del objeto aquí al vértice está entregada con valores positivos. Por eso nos da 40 centímetros con signo positivo. Entonces, aquí otra vez repitiendo 1 sobre distancia de la imagen más 1 sobre la distancia del objeto, que es 40 centímetros, es igual a 1 sobre la distancia focal, que es, en este caso, vean, ya lo tenemos, menos 40 centímetros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues despejar ese de ahí. Nos quedaría 1 sobre la distancia de la imagen es igual a 1 sobre menos 40, y este 1,40 que está al lado izquierdo de la igualdad está sumando, pasa al otro lado de la igualdad a restar, por eso nos queda menos 1 sobre 40. Ahora, 1 sobre la distancia de la imagen es igual a resolver esta resta de fraccionarios, 1 sobre menos 40 menos 1 sobre 40, obtenemos que es menos 1 sobre 20. En decimal, no es otra cosa que decir que menos 0,05. Ahora tenemos el valor 1 sobre la distancia de la imagen es igual a menos 0,05. Despejando este de ahí, distancia de la imagen que está dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad, multiplicar, y nos queda pues en el numerador el 1 solito, que haría que 1 es igual a menos 0,05 por la distancia de la imagen. Ahora, este menos 0,05 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividir.
y nos queda que 1 sobre menos 0.05 es igual a la distancia de la imagen. Haciendo esta división correspondiente y organizando la expresión, esta distancia de la imagen que está al final lo dejamos al inicio, que haría que la distancia de la imagen es igual a 1 sobre menos 0.05. Dividiendo 1 sobre menos 0.05, obtenemos que la distancia de la imagen es igual a menos 20 centímetros. O sea, la imagen se encuentra ubicada a 20 centímetros de nuestro vértice. Podemos decirle que la imagen, ahí podemos ver, vean, coincide el valor, la imagen está ubicada a 20 centímetros de nuestro vértice. Pero el signo negativo nos indica de que es una imagen virtual. Menos 20 significa que es una imagen virtual, el signo negativo, que está aquí al lado derecho de nuestro espejo como tal. Es convexo. Y hay que recordar de que todas las imágenes que se generan en espejos convexos son virtuales. Siempre las imágenes en espejos convexos nos van a dar en este cuadrante de aquí, derechas. Así como está este girasol, puede estar más adelante, más atrás o un poco más atrás, pero siempre va a estar en este cuadrante. Por eso se le determina o se le llama que es una imagen virtual y de menor tamaño. Claro está, vean, es mucho más pequeña que nuestro objeto. Entonces, por eso el signo negativo, en la distancia de la imagen, el signo negativo nos indica que estamos tratando una imagen virtual. Si el signo fuera positivo, quiere decir de que estamos tratando una imagen real. ¿Y qué es real? Pues que la imagen se encuentra en este cuadrante, aquí, al lado izquierdo de nuestro espejo. En espejos convexos siempre vamos a tener un signo negativo porque la imagen siempre va a ser virtual.